Bueno, este trabajo lo realicé el año pasado para mi licenciatura, es como mi proyecto de tesis. Eh, el siguiente. Bueno, principalmente se trata sobre los aerosoles. Aquí podemos ver en un mapa del globo terrestre total la distribución de los aerosoles. Hay diferentes tipos de aerosoles y su rango es muy amplio, abarca 4 órdenes, desde 2 nanómetros hasta alrededor de 100 micrómetros de diámetro. Y también se tienen distintos tipos de aerosoles. Ahora, la vida del aerosol en la atmósfera es relativamente corta, de días a semanas. Depende también de qué tipo de aerosol. Y la manera en que ingresa a la atmósfera es de dos formas. Una, que es por partículas primarias, donde se emiten directamente a la atmósfera, como se ve en esta parte, puede ser de las fábricas o del polvo. Otra, que es la segunda manera, por gases precursores. Son gases que dan paso a la formación de partículas. Estas partículas se llaman partículas secundarias. Entonces, una vez que llegan a la atmósfera pueden sufrir distintos procesos como coagulación, nucleación, condensación y finalmente son eliminados de la atmósfera por deposición seca o deposición húmeda con la lluvia. Algo característico de los aerosoles es cuando se obtiene la distribución de tamaños de este amplio rango de 4 órdenes, tanto para el número de aerosoles, la superficie de los aerosoles o el volumen. Se obtienen distintos modos, como se puede ver en estas gráficas. El principal, el que yo me enfoco, es para la variable de número de partículas, donde se ven dos modos que resaltan. El primero se debe al proceso de nucleación y el segundo al proceso de Aiken. En el proceso de nucleación está en el rango de menores a 20 nanómetros, que es el principal para mi proyecto. ¿A qué se refiere el proceso de nucleación y cómo está relacionado con el SO2 que está en el título? El SO2 es un gas que a través de la fotooxidación, que es cuando la luz solar ya está presente, se vuelve fácilmente en ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico tiene muy baja volatilidad, así que difícilmente lo encontramos como gas y rápidamente se va a transformar a lo que es una partícula de sulfato. O también puede que, si ya existe una partícula de sulfato, este ácido sulfúrico rápidamente se condense sobre la superficie y ayude a que esta partícula crezca. Así que tanto ayuda para que se formen partículas y también para su crecimiento. Ahora, una vez que ya crecieron estas partículas, una gran parte llega a ser un núcleo para la formación de nubes, que es la principal razón por la que se estudia la formación de partículas, ya que la formación de nubes, o si llegara a aumentar las nubes en la Tierra, es la principal razón del enfriamiento, que es lo opuesto a lo que es el calentamiento global. Ahora, este crecimiento de partículas se puede ver en esta gráfica, mucho mejor quizás en esta escala. En la escala X tenemos la escala del tiempo, en la Y el diámetro de las partículas en escala logarítmica y en la escala de colores de grises está la distribución del número de partículas, donde se puede identificar como la forma de una banana, así le llaman, cuando se tiene este evento de formación de nuevas partículas, donde en este caso está comenzando a las 9 de la mañana y su crecimiento llega a ser de minutos a horas. Este evento se tiene para un día en específico del año 2016. Ahora, el objetivo de mi proyecto fue principalmente ver cómo la variación de SO2 que se tuvo en el periodo del 2012 al 2018 cerca de la estación de Chacaltaya pudo afectar en la formación de nuevas partículas. Para eso, primeramente, analicé el transporte del SO2, ya que mi principal fuente cerca a la estación de Chacaltaya son los dos volcanes Ubinas y Sabancaya que se encuentran en Perú. También analicé la distribución de tamaños obtenida por el instrumento NICE, que está en Chacaltaya. Para hacer esta comparación, implementé el método NanoRanking para determinar la frecuencia e intensidad de estos eventos.
Y finalmente hice la comparación de la evaluación temporal de la frecuencia y la intensidad de los eventos de formación de nuevas partículas con la variación de CO2 proveniente de estos dos volcanes. Aquí está la estación de Chacaltaya, que se encuentra a 5.240 metros sobre el nivel del mar. Su acceso de la ciudad es más o menos casi 2 horas, se tarda en llegar desde el centro. Normalmente se va de lunes a jueves para hacer una revisión de todos los instrumentos. El NICE se encuentra en la sala de instrumentos que está por aquí. A ver, lo puedo con el mouse. A este lado de la estación es un cuartito donde se encuentran todos los instrumentos. Ahora, la estación la podemos ver en el mapa como la estrellita negra, y mis principales fuentes de CO2 para este rango del 2012 al 2018 son los dos volcanes que se pueden ver en el mapa de color verde y naranja, Ubinas y Sabancaya, que también se encuentran a altitudes muy similares a donde se encuentra la estación Chacaltaya. Ahora, con datos satelitales, se tuvieron los datos de la concentración anual de CO2 provenientes de estos dos volcanes del 2012 al 2018. Como se ve en esta gráfica, los primeros 2 años, 12 y 13, están alrededor de 30 kilotoneladas por año la concentración. Y en el siguiente periodo, del 2014 al 2018, donde se tuvieron grandes erupciones, eventos de erupciones, llega alrededor de 300 kilotoneladas por año, que es un orden de diferencia entre estas dos épocas. Ahora, también se tomó en cuenta el transporte. Para esto usé los resultados de otro trabajo que hace un análisis de clústeres, donde me dice el porcentaje de la masa de aire muestrada de qué región está viniendo. Como podemos ver, en el centro está la estación de Chacaltaya y este proyecto identificó 5 clústeres. El principal en que yo me enfoqué es donde se encuentran estos dos volcanes, que lo llamé C3, que están al oeste de la estación Chacaltaya. Ahora, para obtener los datos de los tamaños y el número de partículas para cada tamaño en el rango de 2 a 40 nanómetros, empleé el instrumento NICE, que estuvo desde el 2012 con un proyecto igual muy similar, donde se hizo un análisis en la contribución en las nubes cerca de Chacaltaya. Como les mostré en la imagen anterior de lo que es un evento de formación de nuevas partículas, este instrumento estaría midiendo el rango de 2 a 40 nanómetros, que es la primera parte de la formación. También se tiene otro instrumento en el laboratorio, en la estación Chacaltaya, el SMPS, que mide este otro rango, que va de 10 a 500 nanómetros. Ahora, para emplear el método en estos datos que se tienen, se siguieron los siguientes pasos. Primero, tengo la distribución de instrumento NICE de 2 a 40 nanómetros desde el 2012 hasta el 2018, con algunos datos faltantes por problemas de electricidad, normalmente, pero el rango que se utilizó en este método es de 4 a 7 nanómetros, que se ve una franja donde se resalta. Esta franja se la extrayó de los datos y se estudió su comportamiento diurno. Como se puede ver en esta imagen, se veía que antes de las 9 se tenían los menores valores, así se obtuvo la mediana de todos estos datos. Y luego, después de las 9, se vieron que los datos aumentaban y se obtuvo también el valor máximo. Luego, entre el valor máximo de la zona rosada y la mediana o el promedio de los valores mínimos antes de las 9, se sacó la diferencia, el delta N, el que lo llamaré más adelante solo delta N, que implica de 4 a 7 nanómetros. Entonces, a estos valores de cada día se realizó una distribución logarítmica, donde se identificaron 3 modos que me sirvieron para distinguir estos 3 grupos de todos los eventos, donde identifiqué a cada día, se lo etiquetó con a qué tipo de modo, a qué modo pertenecía, el modo 1, 2 o 3.
En todos esos años identificamos 549 días al modo 1, 593 en el modo 2 y 706 días al modo 3. El enfoque principal es el modo 3. Ahora, para hacer con la comparación entre esta variable delta n y la intensidad del evento, se realizaron estas gráficas, donde se puede ver el comportamiento diurno, donde se ve el delta n como es aquí muy bajo, medio e intenso, y su correspondiente gráfica del evento de partículas, el promedio del evento de la distribución, donde igual se puede diferenciar la intensidad por el color. Es más intenso que el color amarillo y una mayor concentración del número de partículas. Luego, enfocándonos solo en el grupo 3, que eran los días más intensos, se tuvieron 3 resultados importantes de este proyecto. Uno, que la frecuencia de estos eventos intensos fue sobre todo en la época seca, que está marcado en la franja ploma, donde la mayoría, más del 50% de los días de la época seca, que en Chacaltaya es de mayo, junio, julio, hasta agosto puede llegar a ser, donde se tiene muy rara precipitación, casi no llueve en esa época. Y sobre el transporte, mayormente las masas de aire vienen del oeste en esta época. Más del 50% de esos días se tuvieron días muy intensos de formación de nuevas partículas. Otro resultado es comparando los rangos de años donde se tenían poca emisión de CO2 por parte de estos volcanes contra el otro rango donde un orden de diferencia entre emisiones CO2, se hizo la comparación entre ambos rangos de fechas y se ve igualmente que el delta N que se ha ido analizando es muy diferente en ambos. Hasta la variación que se tiene en los datos es mucho mayor entre el 2014 al 2018, donde estos volcanes estaban activos. Y finalmente, la comparación con las emisiones de CO2 y el delta N en el tiempo del 2012 al 2018 con los promedios anuales, se ve un comportamiento muy similar entre ambos, a excepción del 2018, que también puede ser debido al instrumento que no llegó a tener un mantenimiento anual. Entonces puede que el instrumento ya haya estado fluctuando los valores debido a problemas con el equipo. Luego, se hizo una correlación con lo que es la contribución de las masas de aire que provenían de C3, que era la región donde se encuentran los volcanes, relacionado con la frecuencia y el delta N. En la frecuencia se vio que entre el 2012 y 2013 se tiene una correlación lineal similar a lo que es con el 2014 al 2018. Los valores no se distingue una diferencia, entonces ambas épocas, tanto con SO2 bajo y con SO2 alto, estaban en función de dónde viene la masa de aire. Cuando se tenía mayor cantidad de masa de aire que viene del oeste, igualmente la frecuencia aumentaba en ambos periodos. Por otro lado, en el delta N, que está relacionado a la intensidad, no se vio una correlación muy clara con la contribución de estas masas de aire. Se puede un poco distinguir que entre el 2012 y 2013 los valores son más bajos, mientras que en los otros años, del 2013 al 2018 o 14-18, están más altos. Y finalmente, relacionándolo el delta N con las emisiones de CO2 anuales, sí se tiene una correlación no muy precisa, ya que aquí habría que aumentar el factor de radiación ultravioleta, que también ayuda en la fotooxidación del SO2 para que se vuelva ácido sulfúrico, y partículas de sulfato que ayudan a la formación de nuevas partículas. Y también la resolución de los datos no se tienen mensuales ni diarias, ya que el análisis que hicieron con los datos satelitales solo le permitía tenerlos anuales. Así que si se aumentara estos factores, quizás se podría llegar a tener una mejor correlación o analizar mucho mejor este proceso, qué factores son más importantes. Pero teniendo esta recta, se podría decir que 33.8 partículas por centímetro cúbico aumentan por cada kilotonelada de CO2 que produjo estos dos volcanes.
Entonces, como conclusión, se tienen tres importantes: que las masas de aire del oeste promueven los eventos de formación de nuevas partículas en la estación Chacaltaya, independiente del SO2. Luego, segundo, que la frecuencia de estos eventos, es independiente de que haya o no SO2. Y finalmente, esta variación que hubo de CO2 en estas dos épocas sí tuvo un impacto en la intensidad de los eventos, haciendo que sean más intensos que en otros años. Eso fue el proyecto. Si tienen alguna pregunta, pueden decirme.